Entonces, Víctor, tú querías anunciarnos y La- tener control ahí. Sí, la idea con esto es que comencemos como una propuesta de Bonsai al día, de la parte de educación continua del bonsai, es comenzar a tratar temas puntuales que a veces son descriptivos y a veces son ficción y a veces hay diferentes puntos de vista con relación a un tema. Entonces, lo que decidimos inicialmente es comenzar a tratar y hablar de qué es un bonsai, cómo cada uno de tres artistas, Carlos Tramuja de Brasil, Sergio Luciani de Argentina y Enrique Castaño de México, pueden decir en palabras qué es lo que es un bonsai para ellos, para ustedes, y qué significa el bonsai en su vida. Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenido. Gracias, Hola, Sergio, ¿cómo está? Muy bien, mirá, no estoy con la cerveza, pero estoy con el mate. Ah, bueno, yo con una tijerita aquí para Bueno, eso arreglar está bien. un poco tu pelo. Este sí, es está mi bien. mayor deseo, es poder Igual me di cortar cuenta, un mirá, poquito. me di cuenta que es una cuestión de tiempo, no lo voy a tener que arreglar, así que hay que esperar un poquito y ya. Pero Dios nota, pasa nada. el pelo de Sergio es artístico. Y Es aparte tiene la cuestión de tiempo. A través del tiempo va cambiando, va evolucionando. Va mutando. Exactamente. Difícil saber si va a ser mejor o peor, y todo depende del creo. gusto de cada Yo creo que uno, nunca ¿no? sea mejor. Ya no creo que nunca sea Siempre, mejor. lo mejor es que siempre una sorpresa. Nunca sabes lo que va a encontrar. Muy bien. Me pone muy feliz ser el más joven de todos ustedes, porque así soy el último en responder. Así que No. No, creo que sería al revés, ¿no? Creo que comenzarías. No. La experiencia es importante. Creo que deberían empezar ustedes. Bueno, Respecto a los más viejos también, ¿eh? Está bien, pues vamos a hablar, entonces vamos a empezar con Carlos, seguimos con Sergio. Ahí está, tomá. Está bien, Tomá. Una caja. Mira, déjame solo hacer una pregunta. Bueno, después pregunto. No pregunta. Pero no pasa Pregunta. nada. Bueno, para mí, lo bonsai, lo que representa, essa é a pergunta. Muitas vezes é difícil de responder, porque para mim, lo bonsai, mais do que todo, é trabalho. É trabalho. Para mim, bonsai é trabalho e é uma maneira que tenho de poder pues, sobreviver. E mais do que isso, hacer também que as famílias todas que trabalham aqui, hoje particularmente, estamos com 30 pessoas trabalhando. Então, há que ter todo um involucramento com todo o processo de produção de bonsai, de condução. E para mim, o bonsai é trabalho. É uma maneira muito prazerosa de levar a vida trabalhando com uma coisa que me gusta. Isto é um ponto que é muito importante e que muitas vezes se sofre um preconceito no bonsaísta, esse que, para mim, bonsaísta profissional é esse que tenta sobreviver dele, sobreviver de sua arte ou de seu trabalho. E muitas vezes suena um pouco ofensivo o bonsaísta oferecer seus produtos, seu trabalho, porque isto suena como comercial e aí, ponto. As coisas não caminham juntos para muita gente. Ou seja, ou haces o bonsai arte, segundo alguns, ou tu haces o comercial. E para mim, eu vejo que podem caminhar juntos as duas coisas. Tanto o bonsai, que é o bonsai mais artístico, quanto o bonsai comercial. O que passa é que quando decidimos viver disso, a coisa se torna um pouco mais séria, sabes? Porque aí tu tienes as contas, tu tienes tus niños, tu tienes as coisas para pagar, às vezes o alquiler, e isto é um grande desafio. É um grande desafio. E lá a comunidade artística, não sei bem como funciona até com outros artes,
pero muchas veces un poco rejeitada. Mira, la persona pues está ofreciendo un curso o vendiendo una maceta o un árbol o esto. Pero sí, es que hay que sobrevivir, hay que pagar las cuentas. Y la otra cosa es la persona se dedicar. Entonces, también con esto hay mucha falta de respeto para las personas normales. Y esto ya he comentado también. Esto es un poco para mí también lo que es el bonsai, porque yo convivo con mucha gente aquí en Brasil, tengo mucho contacto con la gente que compra y que son clientes y que son amigos, que muchas veces falta un poco de respeto para la persona normal. La persona normal para mí es una persona que, primero, que trabaja, ¿no? Que pues tiene su trabajo, de lo que sea, puede ser médico, ingeniero, puede ser, bueno, pues un artesano, puede pues trabajar con plantas, pues haciendo lo que sea, pero tiene un trabajo normal que son 8 horas. Y más, pues si tiene una familia con un hijo que sea, pues si tiene unos pets, pues que si tiene otras cosas o un otro hobby, le sobra muy poco tiempo para el bonsai. Entonces, la persona esta que tiene la vida esa normal, porque la gente es así, ¿no? Nem todos somos así. Bueno, vivimos del bonsai, estamos 24 horas haciendo bonsai, ou no viveiro, ou na tienda, ou haciendo lo que sea. Pues la gente essa tiene que tener más respeto por ellos, porque son aficionados, son hobbyistas e não estão 24 horas por dia para o bonsai. Então, claro, acá em Brasil agora começou um tema aí um pouco raro na história de uma imposição suposta de coisas. Ah, não, porque se não pues utiliza macetas que são japonesas, pues já não é bonsai. Se não plantas em akadama, pues também não é bonsai. Ou seja, isso ao final vai limitando demasiado a arte. A pessoa que empieza, que é a pessoa que trabalha aqui com Sérgio, que vai a um taller e a gente vai ponendo muitas imposições. Uma coisa é ter tempo, e sabes quanto tarda para alambrar um árvore, para fazer todo um trabalho. E a outra é fazer o bonsai por prazer e por hobby. E aí é que a coisa muitas vezes as coisas se confundem, porque o bonsai também é prazer, não é um arte sacrificoso que tem que poner todas tus inversões. Claro, uma maceta japonesa é buena, tu trabalhar com nakadama é bueno, tu saber todos os términos japoneses também é bueno, é um grande desafio. Pero o bonsai não é solo isso, não? O bonsai é o que hace que tenhamos prazer. E digo uma coisa, que nós outros somos muito poucos, não? O bonsaísta, não, pois o bonsai, a arte do bonsai, pero haces uma live buena, com uma boa divulgação de um trabalho, pues são lá 100 pessoas, joder, quando haces uma live por qualquer outra mierda que tenha, pues são 300, 500 ou 1000 pessoas. Então temos que ter respeito e cuidado com as pessoas que realmente buscam bonsai. Este é, para mim, o ponto de vista, mais do que dizer que o bonsai é um arbolito que está em uma maceta. E, bueno, para mim é mais uma questão de filosofia, não? De cuidar e cultivar a árvore. Se hace como se pueda e há que valorar quem lo hace, porque não é fácil. Bueno, no sé si la intención era esa. Disculpa, me voy a hacer una pregunta. Dime. Estábamos hablando ahora la parte de Carlos Tramuja, quien es, diríamos hoy día, empresario del bonsai. Vamos a llamarlo así. Pero ¿tú puedes decirnos algo del Carlos Tramuja cuando empezó a hacer bonsai? ¿Cómo tuviste el bonsai? Me gustaría oír eso. Bueno, isso Vítor, te digo uma coisa, tu era jovencito todavía, porque empecé há muitos anos. Empecé e estava haciendo as contas há mais de 30 anos, enquanto estava em la universidade.
E empecé por uma casualidade, porque empecé na universidade de agronomia, engenheiro agrônomo, e ao final empezamos a hacer jardines, porque a agronomia era uma coisa que não estava bem, era uma pessoa de cidade, não tinha muito a ver com a plantação de soja, ou de trigo, ou de maíz, ou de lo que seja. E, ao final, trabalhando com paisajismo e plantas ornamentais, he tenido o prazer de conhecer o bonsai. Isso há muitíssimos anos. E, ao final, lo matei lo matei 2, 3, 4, e aí despertou o interesse. E isto, para mim, fazia toda a diferença, porque tinha um trabalho em lo governo, como engenheiro agrônomo, e todo o tempo que tinha livre, pois havia ali descoberto uma coisa que me fascinava e que tinha um vínculo, porque o bonsaísta não é só a pessoa da estética, é a pessoa também que tem uma curiosidade, que tem um interesse também por la biologia, por la botânica, le gusta ver brotar e florescer e la semilla germinar. Então, isto todo é uma arte e uma atividade que pode ser muito interessante por os mais diversos pontos de vista, entende, Vitor? E assim eu comecei. Depois, he tenido na empresa, me fui a trabalhar em Mistral, em Espanha, depois envolvido, e ao final, La Bonsai del Campo. Temos uns números aqui muito expressivos das quantidades de árvores que produzimos, que hacemos e todo, porque assim vamos divulgando e vamos vivendo. Nós outros, pois, nadie se quedará rico com o bonsai, mas se tienes uma intenção de sobreviver de isso e ter prazer com tu trabalho, seja pues ministrando classes e todo, tem que buscar tu sonho em realidade, é isso. Então, nada más para finalizar, ¿cómo tú definirías qué es lo que es un bonsai para ti en la parte artística? Bueno, eu creio que assim, o bonsai na parte artística é uma maneira de tu fazer uma criação, não? Que puedas fazer um trabalho com uma árvore da natureza, de poder manifestar certos processos da natureza. E o bonsai não é assim uma cópia de los árvores, não são assim trabalhos melhorados, não, de la natureza. A natureza e os árvores muitas vezes são feios. Pelo bonsai se busca um refinamento, uma qualidade estética e mais do que todo é um desafio. Pois para mim é assim. Perfecto. Ahora, Sergio, espacio. Sí, bueno. Bueno, esta es una importante observación, ¿eh? Despacito. Despacito. Es interesante, porque lo conozco a Carlos hace 2 millones de años más o menos. Y un poco escuchándolo hablar, creo que cambió completamente para nosotros, los que llevamos muchos años, seguramente para Enrique también, los que llevamos muchos años haciendo bonsai, el significado de lo que es un bonsai, porque creo que a medida que uno va avanzando técnicamente, se tira de cabeza la parte más filosófica. Y hay muchísimos niveles. Hoy en día el bonsai, en particular el bonsai latinoamericano, como nuestro bonsai, por primera vez creo, y no sé, creo que si estarán de acuerdo, por primera vez la balanza está un poco más equilibrada entre personas que hace mucho tiempo que hacen bonsai y personas que hace poco que empezaron. Antes todos eran nuevos y los que hacían mucho tiempo que hacían bonsai eran pocos, entonces todo el tiempo había que hablar de la primera rama, de lo que un bonsai era una planta en una maceta, y ahora somos muchos los que llevamos muchos años haciendo bonsai y ya está la filosofía y la manera de hacer dando vueltas y siendo por ahí más hincapié en un poco lo que decía Carlos. Yo mientras Carlos hablaba pensaba lo mismo, si tuviese que definir rápidamente qué es hacer bonsai, es el desafío a la creatividad, de trabajar con algo vivo y bancarte el error. Saber que cuando uno se desafía creativamente para trabajar con algo que está vivo y que si se equivoca se muere, ese desafío de
de tener que interactuar con la vida, es súper interesante. Creo que le debe pasar lo mismo a un médico, debe ser algo parecido a eso. Nada más que acá hay creatividad en el medio. Y no, sinceramente, cuando yo empecé, sí, me sabía todas estas cosas que decían los libros. ¿Sí? Una maceta en una bandeja. Después que si no era bandeja, era maceta. Después que si no era maceta, tenía que ser de cerámica. Después que si era de cerámica, tenía que ser esmaltada. Entonces iba cambiando el inicio de lo que significaba un bonsái, iba cambiando a medida que yo sabía más cosas. Porque lo que era un árbol en una maceta ya era un tipo de árbol que tiene cierto estilo, que se tiene que representar o debería representar a esa especie o algo estético de esa especie en la naturaleza y cada vez más complicado, cada vez más complicado, cada vez más complicado. Y a diferencia por ahí y en eso me gusta mucho diferenciarme, me parece que hay que arrancar el bonsái sin empezar siempre desde el kinder, desde el jardín de infantes. Me parece que es hora de empezar a decir que el bonsái es una manera de vivir, una manera de relacionarse con la naturaleza, y después viene todo lo demás. Digamos, uno no se pone a hablar del relleno de la comida, habla de un pastel, y después lo que hay dentro del pastel lo vemos, si te lo quieren comentar, si está rico, si no está rico, si uno se sorprende con los sabores, si uno tiene ganas de explicar lo que siente. Si uno va a un restaurante, dice, ¿qué hay para comer? Bueno, tenemos arvejas cortadas al medio con un cuchillo inoxidable traído de Alemania que se corta, entonces te volvés loco. A medida que uno empieza a entender que esto se disfruta y que el compromiso emocional y estético está siempre dando vueltas por ahí, me parece que abre por primera vez en muchos años que hacemos bonsái, me parece que por primera vez el bonsái empieza a ser una manera de empezar a hablar de emociones y de sensaciones. Y antes eso no pasaba, ¿entendés? Antes éramos todos libros técnicos. Y eso me gusta mucho. Sinceramente me gusta mucho más, aunque obviamente como buenos latinos vamos de exceso en exceso, pero más allá de eso me parece que un poco es eso, es decir, yo trabajo de esto. Y al trabajar de esto es como dice Carlos, ya antes era aprender a regar. Me acuerdo cuando Kimura vino a la Argentina y el tipo decía que aprender a regar llevaba 7 años. Y yo me reía, digo, ¿cómo va a decir que se tarda 7 años? Bueno, llevo 20 y recién ahora estoy aprendiendo. O sea, es decir, no sabía, no tenía la capacidad para entender lo que estaba diciendo Kimura. Y como cuando uno empieza, tiene este pensamiento adolescente, todo es un desafío, y el desafío es no el desafío de hacer, es el desafío de desafiar al que te dice las cosas, que es un poco lo que dice Carlos, de que en esta actividad a veces no se da mucho la valoración del que trabaja, todo parece tan fácil y nosotros intentamos de que suene tan fácil que parecería ser que nos hacemos cosas que son contraproducentes, y la gente, todo el mundo sabe todo, y es buenísimo que me preguntes, que digas, se sabe tantas cosas, hay tanta información, que tener que explicar lo que es un bonsái, hasta te diría que debería ser una pregunta que no se debería hacer más. Uno debería hacer qué siente cuando ve un bonsái. Sí. ¿Qué te pasa cuando tenés un bonsái? Pero sinceramente, creo que es hora de dar un cierto salto. No se puede, pero te vuelvo a decir lo mismo. Creo que es porque por primera vez siento que la balanza entre gente haciendo bonsái hace mucho tiempo y los nuevos se está dando ahora. Pero me parece que tengo también esa sensación de que la gente que lleva mucho tiempo haciendo bonsái está un poco más, no está contenida, y se le está poniendo mucho foco a los nuevos. Y me parece que hay que ponerle mucho foco a los intermedios en este momento de la vida latinoamericana. Sí, hay que atender a todos, pero me parece que los intermedios, que son tal vez los que le compran los árboles a Carlos, que son tal vez los que lo contratan a Enrique para que dé clases, esa es la gente que está moviendo el concepto filosófico de lo que es un bonsái, porque en definitiva el bonsái es una manera de vivir, y uno hace bonsái como vive. Entonces me parece que es eso, es una manera, es un cable a tierra para poder vivir mejor. Es buena esa, me hace una cable a tierra. No, está muy bien, desde un punto de vista. Y te digo así, un punto, que o bonsaísta, a pessoa quando se mostra, se hace um bonsaísta, há um cambio nisso, porque cambia não somente sua vida, a vida da família com relação ao espaço, às coisas que tem, às árvores, às macetas. É um cambio um pouco general que se tem como filosofia de vida que a pessoa tem. E isso muitas vezes quando se habla em cambiar de casa, se mira primeiro o espaço se vai ter para ter os árvores, antes de mais nada, se tem 2 habitações ou 3. Tem que ter o espaço para os árvores.
E aí são coisas raras que passam com os bonsaís. Pois eu creio que concordo muito contigo com relação a lo que habló. Muchas gracias. Víctor, tienes el micrófono apagado. Te hago, Sergio, entonces la misma pregunta. ¿Cómo resumirías tú la parte, para ti, lo que esto representa con relación a la nueva generación, pero a la parte artística? Bueno, hacer bonsai creo que es un medio de... Un medio muy interesante para desafiar la creatividad y la responsabilidad, porque sin duda creo que una de las grandes cosas, esto es aparte, esto si querés nota al pie del editor, esto es una cosa de esa. Creo que una de las cosas que me enseñó el bonsai es la responsabilidad y el respeto. Pero no solamente el respeto hacia otras personas, sino el respeto a los procesos. Y cuando uno entiende que es una cuestión fisiológica, que un poco lo aprendí mucho de Carlos, cuando uno empieza a entender los procesos fisiológicos de las plantas y a respetar los tiempos, uno aprende a ir más pausado por la vida y aprende a vivir mejor. Muy bien, ¿eh? Excelente, excelente. Estoy viejo, me estoy poniendo viejo. Ahora le toca a Enrique. Filosofía. Sí, de hecho, la parte esta filosófica que empieza con el tiempo después de que uno lleva ya varios años aquí es donde ya uno puede empezar a platicar de estos temas. Y aunque el tema parece básico y sencillo de qué es un bonsai, que probablemente para muchos es obvio, me recuerda mucho, por ejemplo, en la carrera. Yo estudié biología. La primera pregunta es, ¿qué es biología? La definición de, por ejemplo, que es el estudio de la vida, pero ¿qué es vida? Y entonces el definir qué es vida no es nada sencillo, es bastante complejo y no se llega a una definición precisa o real de qué es vida. Entonces bonsai obviamente comenzamos con lo de los libros, de que se dividen en dos kanjis, bon y sai, que si está plantado, que si es maceta, que si es cualquier contenedor, y lo que es un árbol o una planta, etcétera. Pero básicamente, pues, llegamos a esto muy sencillo de que una planta en una maceta, pero no todas las plantas en una maceta son bonsais. Entonces, aquí tendríamos que ver la parte, primero, la de perspectiva. Carlos mencionó esta parte de perspectiva porque nuestra perspectiva cambia, depende de nuestro conocimiento y nuestra visión. Alguien que no conoce mucho de bonsai va a ver el primer pequeño arbolito o planta, ahí lo va a ver bello, le va a generar cierto sentimiento, y eso es la parte importante, yo creo, dentro del bonsai. El que pueda generar esos sentimientos de algo que le recuerde la naturaleza, de que eso es bello por alguna razón que desconoce, pero que lo siente. No es así tan fácil de definir, pero ese gusto es como, viniendo de México, pues aquí nos gusta mucho comer chile. Entonces alguien que viene de España que no come chile, prueba la comida y le sabe horrible, ¿no? Es algo que uno va evolucionando con el tiempo, ciertos sabores, y lo mismo puede pasar con vino, con otro tipo de cosas. Conforme uno va desgustando más y va conociendo más, el concepto va cambiando un poco. O sea, la definición no es precisa y estable, sino que va evolucionando. Y Carlos mencionó también algo muy importante, lo que sería bonsai artístico y bonsai comercial, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? Sí, ¿no? ¿Cómo es que lo estamos viendo? Muchas veces en los niveles supuestamente artísticos de nosotros, a veces tenemos a ser demasiado críticos con algunas cosas, y podemos irnos por dos ramas. Una, la parte esta de seguir las reglas de algún libro o alguien que se le haya ocurrido que esas son las reglas, o ver la parte, por ejemplo, de diseño, de expresión, cosas de ese tipo. Para mí mi fondo o mi historial es de ciencia, pero mi familia pues es artística, o sea, han sido escultores por varias generaciones.
Entonces la parte de arte, la parte de emociones, la parte de sensación es algo fundamental. Pero llega el primer punto, ¿es el bonsai arte o no? Porque una cosa es nuestro concepto acá en Latinoamérica, que se da mucho también en Europa, pero otro es el concepto asiático, que ese concepto asiático, el bonsai no necesariamente es como arte, es algo diferente. Porque también pensar como arte, yo puedo pensar en una escultura o una pintura, yo la pinté, yo soy el creador. Pero aquí en bonsai, pues la parte ya se empieza a complicar, ¿no? Yo puse el arbolito en una maceta, es mío. Yo le doblé una rama, es mío. Yo compré el árbol, es mío. O sea, ya el concepto de propiedad ya dependería si es arte o no y cómo lo estamos definiendo. Entonces, no es tan trivial la parte de qué es un bonsai para mí. Sí creo que podemos definir que es una parte como una expresión artística de alguna planta perenne, porque tiene que ser, no puede ser temporal, tiene que poder vivir por más de un año o por varios años. La preferencia es que sea una planta que pueda sobrevivir múltiples años. Pero de ahí se vuelve ya un poquito más complicado, porque por ejemplo hay palmeras que pueden vivir decenas de años, pero bonsáis de palmeras, no sé, uno no tiene el control para definir su dirección, movimientos, etcétera. Entonces, depende de que nosotros podamos definir la parte artística, que nosotros podamos controlar el crecimiento o no. No sé qué piensan ustedes. Yo, bueno, a ver, puedo, bueno, no sé si... Sí, Víctor, ¿tiene algo? Porque no, Sergio tiene la palabra. Yo, bueno, yo soy diseñador gráfico, entonces como estoy formado ¿me aprendes esas? Como estoy formado justamente en el diseño, hay ciertas cuestiones que digamos que tal vez son las que me acercaron a hacer bonsai en algún momento, o que me fue fácil o me entrar en el mundo del bonsai, un poquito aunque sea. Tiene que ver un poco con algo que estamos hablando ahora, o se está hablando entre lo que es el bonsai comercial y el que es el bonsai artístico. Tal vez mi postura hoy es tratar de hacer un bonsai artístico. Siempre digo lo mismo, intento ser artista del bonsai, hoy que está tan de moda decir que todo el mundo es artista y todo el mundo hablando de que es tan importante ser artista. Dentro de esta posibilidad de hacer o no hacer, está justamente el tema de ser artesano o ser artista. El bonsai en general, cuando se enseña desde la base del artesano. Se enseña a hacer bonsai por repetición, porque lo importante es aprender las técnicas. Entonces, como para hacer las técnicas uno tiene que equivocarse, básicamente tiene que hacer y equivocarse, para después soltar las manos y a partir de ahí empezar a hacer lo que uno siente o quiere. Voy a acercarlo un poco más, así. En ese punto me parece que es donde se hacen las grandes diferencias, donde se hacen las diferencias digamos, de lo que aplica, lo que aplica en relación a si uno se debería expresar desde lo que uno sabe o debería directamente hacer repetición de modelos. Por eso es que, por ejemplo, una de las cosas que me está pasando a mí con la gente que viene acá es que al hacerse tan universal el bonsai en estos últimos 20 años y que gracias a internet nosotros sepamos del bonsai taiwanés, del chino, del ucraniano, del polaco, qué sé yo, del que hay en África, ya los estilos empezaron a desaparecer como una cuestión a seguir. Y solamente casi todo el mundo habla de, ¿cómo es que le ponen ese nombre que me da tanta risa? Como que no son reglas estéticas, son lineamientos estéticos. Qué nombre difícil para poner, pero bueno, los lineamientos estéticos que básicamente son culturales. Entonces, como son culturales, son arreglos culturales relacionados con lo que se consume en ese momento, esas cuestiones relacionadas con la armonía, con la línea, con el contraste, con el balance, son cuestiones que quedan bien en el momento dentro de un aspecto que es netamente social. Entonces, siempre digo lo mismo, la belleza en la época de los griegos se medía, y hoy la belleza es inherente a lo que te genera algo que supuestamente es lindo.
Entonces, solamente eso ya cambió terriblemente. Imagínate lo que tiene que ver con el bonsái, que ni siquiera nosotros lo sentimos como lo pueden llegar a sentir los chinos o los japoneses, incluidos los taiwaneses, desde una cuestión que es netamente cultural. Nosotros es una práctica que le pudimos encontrar la vuelta para transformarla en comercial. No es una cuestión de hacerlo porque este es de mi papá o de mi abuelo, de mi bisabuelo, y yo necesito mantener la cultura. Eso en Latinoamérica no existe. Gracias a Dios, recién ahora están empezando a aparecer coleccionistas. Pero antes no había coleccionistas. Antes era muy difícil encontrar era muy difícil que nosotros pegáramos un trabajo de mantenimiento de colección. Digamos, antes la gente, o sea, y esto me parece que no están todos de acuerdo, antes lo importante era que los árboles no se muriesen. Y después que crecieran un poco mejor. Y con cada paso de que uno iba ganándole al proceso del bonsái, aparecía un negocio. Porque si no, para que no se muera, había que aprender a regar, aparecían las regaderas. Después, para que aprendan a crecer, había que darle de comer, aparecían los fabricantes de abonos. Después, para los insectos, aparecían los que vendían directamente algunos productos para controlar los insectos y lo que fuese. Pero el bonsái seguía, digamos, como que el bonsái le da de comer a todo el mundo, a los que enseñan estética, a los que enseñan a darle de comer, a los que fabrican sustratos, a los que fabrican macetas. Todo se va fabricando porque en Latinoamérica en particular es una actividad que está creciendo, obviamente está creciendo y está yendo para diferentes lugares. Yo siempre digo, para mí Carlos siempre va a ser un ejemplo, y esta cosa que lo digo, sabe, siempre se lo digo a él. Sin duda Carlos es el que ha modificado el bonsái en Latinoamérica, sin dudas, sin ninguna. Ahora tal vez no se vea, pero sin duda vamos a hablar de Carlos durante muchísimos años. Porque animarse a dar el salto de decir, no se trata tanto de lo estético, sino se trata de que cada uno vaya ocupando el espacio que corresponde, y lo que hizo Carlos fue ser un proveedor. Carlos tiene diferentes aspectos, incluido el de artista, pero digamos, en su trabajo, Carlos es el mayor proveedor de material de calidad para que la gente empiece a hacer bonsái desde algo que sabe que lo primero que va a encontrar y da poco tiempo es algo llamado bonsái. No es el proyecto de una semilla, que hay que hacerlo, no es el proyecto de un esqueje, que hay que hacerlo, sino saltar y darle valor al tiempo para empezar con un material que tiene muchísimo potencial, que está trabajado de antemano, para que esa persona entienda que puede manejarse o expresarse a través de lo que sepa técnicamente para ofrecer algo para que alguien pueda ver en otro momento. Es complejo, pero eso se resume en las exposiciones. Siempre yo digo lo mismo, y creo que lo mejor de hacer bonsái son las exposiciones, donde el que hace el bonsái desaparece y el que habla es el árbol. Y en ese punto el dueño del árbol es el que lo está mirando, porque el que queda atrapado con el árbol es el que lo está mirando. Yo me puedo parar al lado y la gente no sabe que lo hice yo. Eso es fantástico. Porque en definitiva se trata de eso, es nosotros participar de un evento natural solamente tratando de demostrar nuestras emociones que van a ser leídas por otras personas que tal vez ni siquiera entiendan nuestras emociones. O sea que esto es fantástico. Cada uno hace lo que puede y esto termina siendo lo que sea. No tiene reglas, esto me encanta. Perdón por... Esta es una de las partes que nosotros estamos persiguiendo con lo de Bonsái al Día, es actualizar conceptos y lineamientos y como estilo de vida, vamos a decirlo así. Porque anteriormente había muchos temas, como tú lo decías, de que si para hacer un bonsái tú nada más tenías que hacerlo. Carlos cambió toda la estrategia, pero una de las cosas que queremos tratar en este conversatorio es la actualización de estas dos partes. El bonsái como forma de vivir, de como decía Carlos, de mantener tu familia, de mantener tu hogar, de cómo pagar tu costo, cómo tú poder comprar los abonos y todo lo que implica hacer todo eso, pero también el bonsái a nivel artístico. Porque, por ejemplo, el caso de Carlos, vamos a mencionarlo, él tiene su jardín, sus plantaciones de eso, pero hay ciertos árboles que son de él. Y para él ponerlo a la venta es como más complicado. Esas son partes también de lo que quiero como que tratemos, de cuáles son algunos
bonsai, algunas especies que trabajamos, que de repente te identifica con ella. Y que esa es la parte de lo que estamos buscando, de qué es lo que es el bonsai para ti. O sea, cuando un bonsai te representa, cuando un bonsai para ti es, tú dices, espérate, este yo no lo vendo, este no es para venderlo, Creo, no hay forma. creo que voy a contestar un poquito aquí en esto, desde el punto de vista, nada más recordando Kimura. ¿Qué árboles no están a la venta? Todos los árboles están a la venta. Porque desde el punto de vista de un profesional, finalmente, pues, obviamente el precio de algunos, si lo queremos mucho, pues tiene un precio muy, muy alto, ¿no? Kimura vende algunos por más de $1 millón. Entonces, porque lo que mencionas, Víctor, es importante. Muchas veces, desde el perspectiva, otra vez regresando a la perspectiva, cambia conforme uno va evolucionando. A veces uno piensa, no, me lo voy a quedar para el resto de mi vida, va a ser mi imagen y demás. Pero conforme uno va evolucionando, a veces las colecciones crecen y uno empieza a ver otros factores. Como mencionaba Carlos, pues está la familia, están otras actividades, etcétera. Entonces, por lo menos yo puedo pensar desde el punto de vista profesional que no me puedo ligar a un árbol particular. Sí tengo árboles que yo he trabajado por mucho tiempo, que la gente a veces conoce y dice, ese árbol es de Enrique Castaño, pero no necesariamente quiere decir que se tenga que quedar conmigo. Por ejemplo, regresando a Kimura, uno de sus árboles más famosos, el de Resurrección. Resurrección fue un árbol que compró, adquirió, se dio cuenta después que la parte de las raíces estaba muerta, que nada más quedaba una parte viva en la parte aérea, volteó el árbol completamente, salvó el árbol, o sea, lo resucitó, hizo una obra magistral, ¿no? Conocida por todo el mundo, está en sus libros y todo el mundo lo conoce. Ese árbol se vendió a Kobayashi, ¿no? Entonces, y ahí es donde empieza la parte de propiedad. Y un punto como artista que no estamos a veces considerando es el mismo árbol. Yo puedo decir que quiero que crezca de esta forma y pensar a futuro, quiero que se diseñe de esto y que crezca acá, pero si el árbol no quiere o si hay algo mal fisiológico, pues el árbol también tiene mucho que ver ahí. Entonces, no es como escultura o pintura que tenemos un control preciso sobre el resultado, sino aquí es algo que está viviendo y que tenemos que acoplarnos a ver cómo va a resolver las cosas en cuanto a energía, desarrollo, para generar una imagen que probablemente sea la imagen que nosotros queremos a un tiempo X, pero probablemente no. Si no, muchas veces tenemos que pensar, si no sucede esto, pues pensamos en otro diseño, ¿no? Y cambiamos a veces el diseño, o sucede alguna cosa que nos hace cambiar diseño. Y tenemos que irnos acoplando, pero también el árbol como sí es relevante. Pero no sé qué opinan los demás con respecto al punto de si es un árbol que los identifique o no, cosas de ese tipo, como que esa parte. Bueno, mira una cosa, esto, Enrique, tiene a ver mucho con el tema ese, por ejemplo, los más comunes son los concursos, por ejemplo. Creo que es así, si el árbol es tuyo o no es tuyo, o cómo funciona eso. Para mí, sobre mi punto de vista, un concurso, por ejemplo, es un concurso de bonsai, lo que está se juzgando, ou para o juiz que está ali presencial, ou que seja por foto, lo que se juzga é o árbol. E aí entra a questão, pois eu compro um árvore de Sérgio e o árvore é meu, lo tenho aqui por como um mês e lo apresento a um concurso. E como se queda a situação essa? A identidade essa é uma questão que é muito rara, não? Porque quando se trata de obras de arte, realmente, se tu tienes um Renoir, por exemplo, um quadro e lo compras tuyo, não necessariamente no mundo da arte, para que tenhas uma obra de arte, para que tenhas um trabalho, tem que ser hecho ou tem que ser um trabalho tuyo.
Y ahí se queda un problema también, que esto tiene surgido porque así la persona pues toca el árbol una vez y bueno, pues tiene, no, pues esta árvore pues lo trabajé, hizo aquilo. E isso é complicado, porque, mira, em meu caso, por exemplo, eu coloco aqui, há muita gente que eu trago aqui para trabalhar, que contrato aqui para fazer um trabalho. Pero os árvores são meus, entende o que quero dizer, Henrique? Porque eu, arquiteto, e planeio e seleciono o material. O artista, claro que hace parte do projeto, pero el árbol no puede cargar para toda la vida lo que es el trabajo de un artista que hizo pues 10 años atrás y lo cultiva y lo cambia, y a veces el árbol tiene ese estigma, que es una cuestión que mucha gente no le gusta hablar sobre este tema, pero es muy real. Esto ya pasaba mucho en Europa en lo tiempo que trabajé en la Bonsai Pasión, e haviam concursos aí por toda a Espanha e havia o que se chamava na época de caça-prêmios, de pessoas que adquiriam árvores buenas, de buenos artistas, única e exclusivamente pues, para exponer, para ter promoção, para ter os prêmios. Situações como esta sempre vão existir. Hay una cosa, perdón que voy a hablar sobre eso. Es verdad, y yo lo siento así. Hay una cuestión, yo estoy preparando todo un trabajo porque estoy terminando de escribir mi libro, entonces hay una parte que habla de estética y habla del arte en sí, y la verdad que no existe arte si no hay artista. Primero está el artista, que es el que hace arte. O sea, primero están las personas y después están los árboles. Si no, no hay. Digamos, si no hay alguien que ofrezca arte, la naturaleza no hace arte, la naturaleza no hace bonsai. Los que hacemos bonsai somos nosotros y ofrecemos un producto con ciertas condiciones dentro del patrón artístico que, digamos, que hace lo mismo que un cuadro, que una comida, que un buen vestido, algo parecido que tiene que ver con movilizar las emociones del que está mirando. Pero más allá de eso, por eso es muy gracioso, porque no es gracioso. De arranque, digamos, es difícil hacer bonsai si uno arranca con el mote de que el que hace bonsai está haciendo arte, porque lo estás matando, porque es mucho más fácil que ese tipo se termine suicidando, cortándose los dedos con una masakuni, porque es muy difícil que haga arte si ni siquiera recién está aprendiendo de técnicas. Entonces eso también es un engaño, y esta cuestión, como dice Carlos, decir quién es el dueño, de quién es el árbol, cómo son las cosas, en realidad lo que marca, creo yo, es que nosotros estamos un poco alejados. Creo que Enrique también, bueno, los tres creo que lo vivimos en Europa de alguna manera, dando vuelta por ahí. Existen diferentes niveles de comercialización y existen diferentes niveles, diferentes negocios que se pueden generar. Hay gente que, obviamente, yo siempre, una de las cosas que trato de decir a la gente que emprende bonsai es que uno puede tratar de hacer todo o entender conceptualmente todo. Esto es bien de la Bauhaus. Puede tratar de entender cómo se hacen todas las cosas, pero no significa que tengas que hacer todas las cosas. Entonces yo puedo saber qué sé yo, puedo saber cómo se injerta, sé injertar, pero si puedo llamar a alguien que injerte 10 veces mejor que yo, obviamente que le voy a pagar, porque hay una cuestión relacionada al costo-beneficio, que yo no quiero ser el dueño de mis injertos, yo quiero que mi árbol esté injertado. Y sería un necio si sigo luchando durante años y no me agarra ningún injerto, solamente por el hecho de que quiero demostrarle al mundo de que soy un gran injertador. Bueno, esto es una verdad. Sí. Pero digamos, entonces, es decir, uno entra en cierta economía de recursos en algún punto porque la finalidad es el producto. Entonces, si tengo a alguien que trabaja mejor la madera, le pagaré. Si tengo a alguien que trabaja mejor los injertos, le pagaré. Si tengo a alguien que hace mejores macetas que yo, se las compraré. Y al final, tal vez ellos tres se junten y compren el árbol que voy a hacer yo con el trabajo de todos ellos, y después se juntarán, me comprarán el árbol a mí y se lo venderán a otro 10 veces más. Porque es un negocio esto. Entonces, es decir, más allá de eso, como es todo este trabajo necesita una proporción muy grande de esfuerzo y mucho dinero en algún punto, sí o sí genera esta extraña sensación de propiedad de absolutamente todo lo que está vivo. Y nosotros interactuamos con las plantas, no hacemos lo que queremos. Por eso te escuchaba, Enrique, cuando decías de esto de que a veces las cosas no funcionan. Cuando a mí me obligó, digamos, la necesidad, pero
tratar de meterme tanto con la fisiología, me enseñó a que no se trata de lo que yo quiero, sino de saber de todas las cosas que yo puedo hacer, tratar de negociar lo mínimo posible para hacer que el árbol pueda soportar, para tener el mejor rendimiento del crecimiento de ese árbol, para que después estéticamente el árbol se transforme en un bonsái. Hago lo que quiere el árbol, no lo que yo quiero. Bueno, efectivamente, pero ahí depende mucho, obviamente, de la parte técnica, porque podemos estar hablando de nosotros, pero realmente el mundo de bonsái es muy grande y hay gente que apenas empieza con las primeras tijeras y ya quiere dar todo el diseño y quiere tener control. A eso me refería un poco. Una de las primeras partes, de hecho, de las que he estado enseñando últimamente, es la parte de energía y diseño en base a nivel energético, cómo la parte de los árboles va a redirigir ciertas cosas, y es donde menciona lo de Carlos de Despacito, porque pues tiene su ritmo. Y ese ritmo es un ritmo energético en base a los azúcares, en toda la parte bioquímica que está almacenada dentro del árbol, que nos permite generar un diseño que queramos. Pero la gente muchas veces se pasa, se emociona además y quieren Porque, perdóname que te corté, porque se enseña mal. Se enseña desde la técnica del diseño y no desde la técnica del cultivo. No se puede diseñar algo que no esté cultivado. Y no se puede arrancar por los estilos, se tiene que arrancar por los sustratos. Sí, de hecho, esa es una gran diferencia con Asia. Asia, tú sabes, hay gente por 10, 15, 20, 30 años, lo único que hacen es trabajar la parte de cultivo, y a ellos no les interesa nada de diseño, ni de lo de bonsái, ni eso. Ellos te lo van a dejar ya estable, listo para que otra persona pueda seguir con la siguiente etapa y así siguientes etapas. Eso es algo que nos falta, por lo menos en México y en varias partes de Latinoamérica, que no hay tantos proveedores de diferentes partes. Por eso Carlos es excelente, y obviamente coincido contigo de que él ha llegado a mucha más gente, cientos de miles de gentes, con la parte de bonsái, que inspira para ver si siguen al siguiente paso y siguen aprendiendo. El problema muchas veces es que hay gente que empieza ya sea por YouTube, que empieza por alguna revista, que empieza por iluminación propia a hacer la parte de bonsái, y no necesariamente están conscientes de muchas de las cosas. A veces piensan que es muy sencillo, por ejemplo, como regar, ¿no? Regar pues involucra ver si vas a regar para mejorar el sistema de flujo de aire, para ver si vas a checar que esté bien en desarrollo, para evitar hongos, o sea, regar te involucra muchas cosas, pero para mucha gente, pues nada, le echo agua y ya. Entonces, ni se preocupan si el agua está bien, si el pH es correcto, cosas de ese tipo. Entonces, todo depende mucho también del nivel en el que uno está viendo esto para poder generar pues, nuestros bonsáis. Perfecto. Entonces, estamos abriendo varias preguntas y varios conceptos. Que estamos hablando de cómo cultivar, de cómo elegir un diseño, de que cuando es un árbol que tú compraste, te pertenece. Hemos abierto un abanico de preguntas y tenemos muchísimas respuestas, pero este conversatorio tiene que continuar, porque hoy es el momento como de finalizarlo para poder seguir con algo tan interesante como lo que hicimos hoy, cómo expresarse como ustedes, grandes artistas, que digan las cosas tal y como son. En nombre de la FELA le agradecemos mucho este tiempo. Espero que en momentos, la próxima semana, sigamos trabajando con diferentes temas que se quedaron abiertos hoy para poder seguir aclarándolo y que ustedes puedan seguir manifestando todo su conocimiento y la experiencia para que sirva sobre todo para principiantes, para productores, para profesores, para personas que están dando talleres, para coleccionistas y personas que están viviendo de esto, que es bien sabido. Muchísimas gracias. Le agradecemos en nombre de la su participación. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor.